Buenas tardes, les habla el rey de los filósofos. Estos días he estado preparando un discurso, a veces me lleva tiempo, ir recopilando las ideas que después voy a expresar de la manera más efectiva y más eficaz a través del arte de la oratoria. El speech de hoy se titula Arte de la comunicación, arte de la guerra. He estado visualizando algunos documentales y tomando ingredientes que espero que queden bien reflejados en este speech del rey de los filósofos. La comunicación y la guerra están estrechamente relacionadas, ¿vale? Se puede perder guerras por la comunicación y se ganan guerras por la comunicación. Aparte de que la jerarquía correcta que está a mis espaldas y que da forma a todo el movimiento de los tres monos es la jerarquía más militar que existe, vamos a centrarnos en unos casos concretos, como por ejemplo el caso de Japón, ¿vale? Japón perdió la guerra por la comunicación. Cuando sus comunicaciones fueron interferidas por los Estados Unidos de América, sabían la posición exacta de sus buques, de sus portaaviones, y estos fueron atacados de manera efectiva por las fuerzas norteamericanas, anulando su capacidad táctica en el Pacífico y como consecuencia precipitando la derrota del Japón. En Alemania pasó más o menos lo mismo. Los submarinos estaban destruyendo la capacidad de Inglaterra de recibir suministros alimenticios y de materias primas necesarios para la guerra, por cierto. Y resultó que el descifrar la máquina Enigma puso en un peligro letal a todos los submarinos que ya eran literalmente destruidos 1 a 1, o 5 a 5, o 10 a 10, como consecuencia de esa comunicación que ya no fluía directamente desde el mando hacia los submarinos, sino que fluía del mando a los espías, a los intermediarios, y de ahí a los submarinos. Con lo cual la comunicación, podríamos decir, derrotó al Tercer Reich. Y no fue el único caso, puesto que al final de la guerra el Führer experimentó la combinación guillotina postulada por el profesor Geray en la filosofía de los tres monos, que no es otra que ciego, sordo, mudo. Es decir, que las órdenes del mando estaban interceptadas por un mando intermedio que permanecía sordo y el soldado obviamente no podía obedecerlas. Los ejércitos se movían sin orden de mando, del mando, y el Führer estaba completamente ciego de las circunstancias bélicas que en ese momento ocurrían. Ciego, sordo, mudo, la combinación guillotina. La comunicación ha estado presente en todas las etapas del ser humano. Desde las cuevas de Altamira ya se pone de manifiesto la necesidad de transmitir a través del lenguaje simbólico y del lenguaje que nos hace realmente humanos la realidad, ¿vale? Encontramos también claros ejemplos en Egipto. En Egipto podríamos decir que es la cuna de la comunicación a través de la administración del imperio, a través de los jeroglifos, a través de toda la práctica religiosa que esos pueblos hacían en base a una comunicación efectiva de la realidad. Incluido en esa comunicación el hecho de que algunos faraones fueron deliberadamente borrados de la historia, ¿vale? Sus jeroglifos, sus ideogramas, sus historias fueron borradas literalmente de la historia. Volvemos a Napoleón. Bueno, Napoleón, es curioso el hecho de que en aquella época las comunicaciones eran a caballo, con los correos, y se tardaba 15 días en ir desde el frente a donde estaba la base, que era París o donde fuese. Es decir, que las comunicaciones eran muy lentas, obviamente. Ahora hablaré de las comunicaciones electrónicas hoy en día, pero no sé si son más fiables que las antiguas.
Yo prefiero delegar en una comunicación en un hombre a caballo que delegarla en una computadora que está conectada a un satélite que es precisamente del enemigo. Sí, porque las comunicaciones electrónicas hoy en día no son más que una ampliación de las comunicaciones que se hacían antiguamente a base de clarinetes, estandartes y trompetas y tambores. Las comunicaciones hoy en día, a base de las telecomunicaciones precisamente, hacen que se sepa localizar, si es que son tan ingenuos para eso, a todos los líderes y fulminarlos en el lugar correcto, en el momento correcto y en la situación correcta. La guerra del presente es una guerra de comunicación, ¿vale? No solo porque las comunicaciones mueven los misiles y toda la infraestructura militar, sino también porque la comunicación sigue siendo la base de la guerra, ¿vale? Si las tropas marchan sin orden de mando, obviamente estas tropas están condenadas porque no tienen la perspectiva del campo de batalla completo. Bueno. Por tanto, como concentrado de este discurso, diría que lo que nos hace humanos es el arte de la comunicación en todas sus manifestaciones, ¿vale? Eso es lo que nos hace humanos. Y como corolario de esta ley, lo que nos hace inhumanos es la corrupción de la comunicación en todas sus manifestaciones, ¿vale? Y ahí es donde entra en juego mi teoría, mi movimiento, el movimiento, porque yo soy parte de él. Yo no soy dueño del movimiento. El movimiento tiene vida propia, ¿vale? El movimiento, yo soy solamente el líder, el rey del movimiento, pero el movimiento ya tiene vida propia, es decir, ya es una criatura con esencia y con naturaleza. Por tanto, como líder del movimiento digo que la corrupción en la comunicación es lo que nos hace inhumanos, ¿vale? Es decir, el narcoestado, la teocracia, la guillotina, bueno, la guillotina nos hace humanos, pero de un humano, yo qué sé, que es una humanidad, cortarle la cabeza a todos los líderes, pues también es una forma de humanidad, pero no sé. Y los otros movimientos, como son la sociedad actual, que es una sociedad corrupta a nivel comunicativo, y no sé si me queda algún movimiento, algún estado del sistema por ahí, la anarquía y bueno. A medida que ha ido evolucionando los tiempos, desde aquella China imperial a la época de Napoleón, pasando por la época actual, la comunicación en la guerra ha ido evolucionando, ¿vale? Los chinos, por ejemplo, utilizaban unos estandartes como el que tengo a mi espalda, pegado al hombre en concreto, que iba a caballo, y que de esa manera daba las órdenes de mando y de movimiento a los ejércitos. Es mi profesión, ¿eh? Es decir, si hay alguna crítica, la profesión de cualquier rey es el arte de la guerra, ¿vale? Y en eso yo, aunque no la practico porque sigo el movimiento y la filosofía del santo de santos Mahatma Gandhi, padre de la India, no dejo de interesarme por estos asuntos puesto que son mi cultivo diario. Evolucionó a la música, sí, la música y el arte de la guerra están entrelazados. Hace poco se oían las trompetas todavía en los cuarteles. Lamentablemente ya no se oyen hoy en día, que creo que es un error, que no se oigan las trompetas en los cuarteles de hoy en día, ni los tambores. Bueno, los tambores todavía se siguen oyendo a veces. Pero el arte de la guerra a través de la trompeta y de los tambores era un arte de la guerra que ponía la comunicación, que no puede ser audida porque el ruido de la batalla lo impide, como el propio rey filósofo le impide escuchar nada,
para no ser distraído de su discurso y de su dialéctica y de su oratoria, era una forma eficaz de mover a los ejércitos, ¿vale? Además hay que añadir la bendición de haber creado toda una banda sonora para ir al frente, ¿vale? Como hicieron los nacionalsocialistas. La verdad es que esas canciones son sublimes, históricas, magnánimas y benignas. Vale. Así estaban ganando la guerra, porque cantando como cantaban, era obvio que iban a lo mejor. En la retaguardia también había canciones para mantener a los soldados sosegados. Lili Marlene, por ejemplo, la escuchaban tanto los ingleses como los alemanes, como todos los rusos y los chinos, si se hubiesen puesto a ellos. Es decir, que era una canción que de alguna manera mostraba la necesidad del soldado de volver otra vez a su hogar y dejarse de tanto salvajismo, ¿vale? Sí, todavía resuenan en mi mente los tambores en la época de Napoleón, cuando los soldados se lanzaban a la muerte, dispuestos a conquistar la gloria. Bueno, y para concluir, en esta posición en la que me encuentro actualmente, de rey filósofo, de altar máximo de la filosofía mundial, solamente me encuentro acompañado de un rey, ¿vale? De un rey supremo, de un rey insuperable. Habiendo muchos, por supuesto, que son reyes, pero pocos que llegan a esa condición, o que llegamos a esa condición. Marc-André Leclerc, el rey de las montañas, ¿vale? El rey de las montañas y como último, lo tengo escrito aquí de una manera, pero voy a intentar adaptarlo de otra, porque en este momento creo que es lo más adecuado. Cuando se está en el reinado no se puede permitir ninguna distracción. Por eso tenemos que ser sordos los reyes, porque cualquier distracción, entrando en esencia elementos que no pertenecen al lugar sagrado en el que nos encontramos, puede ser una distracción letal. Vale. Para mí ha sido un placer y un honor, muchas gracias y buenas tardes.